Cabildo Abierto, un espacio de discusión, debate y opinión. Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con armamento me las quiere quitar. Cultivo flores para sus adornos y les entrego el alimento. Me devuelven ríos de muertos que en la noche me hacen llorar. Desplazado hacia... Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Cabildo Abierto aquí en Qué Buena Radio 92.1. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre víctimas del conflicto armado colombiano. Quiero compartirles unos datos de la unidad de víctimas del Centro de Memoria Histórica y la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, para que conozcan así cuán ardua y dolorosa ha sido la guerra interna de nuestro país. Una guerra que parece estar ya atenuándose, pero que nosotros debemos luchar para que no regrese, para mantener la paz. También les traemos una historia de vida, o mejor dicho, unas historias de vida. Se trata de la Corporación Mariscal. Ellos son una familia de más de 9 integrantes, padres e hijos, los cuales vivieron en carne propia el conflicto y el exilio, ya que por más de 12 años tuvieron que abandonar el país, como muchos otros colombianos, huyendo de la guerra y la persecución política. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la... Bueno, el Centro Colombiano de Memoria Histórica, junto a otras organizaciones, han hecho un recuento oficial del conflicto armado desde sus inicios. Estamos hablando más o menos desde los años 50 hasta hoy. Entonces, estas organizaciones han hecho una recopilación de diversos datos y nos cuentan que se estima que para la fecha en Colombia existen alrededor de 7,9 millones de víctimas. Eso viene a ser más o menos toda la población de Suiza. De esos casi 8 millones de víctimas, 6,7 millones son por desplazamiento forzado, 220.000 por homicidios, 74.000 de ataques a la población civil y 45.000 son desplazamientos forzados. Tenemos también que hay otra cifra de 30.000 que son secuestrados. Masacres son 1.166 provocadas por paramilitares, 343 por guerrillas, 158 por fuerza pública. Asesinatos selectivos, 8.903 cometidos por grupos paramilitares, 3.899 por guerrillas y 2.399 por la fuerza pública. La verdad es que, a comparación de otros países latinos que han sufrido el conflicto armado, el nuestro, si no es el que más ha sufrido, ha tenido el mayor número de víctimas y desplazamiento interno de todo el mundo. En Facebook de Cabildo Abierto estará publicada la cartilla de donde estoy tomando esta información. Como les digo, es una cartilla del Centro de Memoria Histórica, para que la revisen y puedan ver mucha más información. Por ahora quisiera que escuchásemos a nuestros entrevistados. Bueno, pues comentar un poco de qué era lo que hacíamos antes del exilio. En aquel entonces no funcionábamos como Corporación Mariscal Sucre, sino como habíamos formado un taller que se llamaba el PAC, que era Promoción del Arte y la Cultura Cafetera, y lo habíamos en el Quindío, y allí alimentábamos alrededor de 120 hasta 150 niños muchas veces con nuestros propios recursos. Hacíamos artesanías en guado, en muchos materiales, las ofertábamos en los mercados artesanales, y con esos recursos alimentábamos a los niños. Nunca dependimos de recursos del Estado, nunca tuvimos nada de esto. Pasó que pues en
en el momento de la elección de Álvaro Uribe Vela, en su primer periodo, nos empezaron a ofrecer dineros pues para que la gente que eran los padres de los niños que alimentábamos con la olla popular que habíamos fundado fueran a votar, y nosotros pues nos negamos. Eran grupos pues que se hacían pasar en aquel entonces por paramilitares, o eran paramilitares, porque se hablaba también mucho, justo en ese periodo entró la reinserción del paramilitarismo, pero no siguieron operando común y corriente, porque las amenazas contra nosotros se hicieron cada vez más, nos fueron cerrando el círculo de trabajo, más por nuestra condición de que éramos neutrales prácticamente, porque nunca hicimos tampoco proselitismo político, nunca dijimos a la gente vaya a vote por fulano o por sutano, como lo venimos haciendo hasta el día de hoy. Nuestro trabajo es muy neutro, pues obviamente sí tenemos nuestra afiliación, obviamente tenemos nuestras afinidades políticas, pero nunca le presionamos a la gente que está con nosotros para que vote por quién o por quién no. Nosotros partimos al exilio, fue muy doloroso, con en aquel entonces 7 niños, fuimos la familia más grande que llegó más lejos. El exilio que se pensaba que iba a ser muy corto, menos de un año, y que íbamos a llegar en menos de 15 días a Chile, que era donde teníamos programado, porque habíamos contactado a algunas organizaciones de derechos humanos en Chile que nos esperaban. Todo cambió, nunca llegamos a Chile, y nunca fue ni 15 días de viaje, fue más de un año de viaje por casi toda América. Estuvimos en Ecuador de paso, Perú, Lima, Tacna, la frontera de Perú y Chile, y de ahí nos regresamos hacia Bolivia, Brasil. Fue un éxodo impresionante el que vivió la familia. Sufrimos mucho, pero eso, cada sufrimiento, cada dolor, cada herida nos fortalecía más. Era más doloroso lo que veíamos, los cuadros deprimentes de gente que encontramos en el camino, muchísimos colombianos pidiendo refugio en varios países y en condiciones desesperanzadoras. Algunos aseguraban huir por motivos de que X o C grupo irregular los había hecho ir, pero en realidad nunca hubo un trabajo, una pedagogía que hiciera visibilizar que acá había un conflicto armado fuerte, una guerra civil prácticamente que nunca se sacó al aire, y la gente huía, pero unos se llamaban, que decían que porque el país estaba mal iban a buscar trabajo, pero no se reconocían como que eran refugiados económicos, que es las causas de los conflictos también directamente. Así fue que llegamos hasta Argentina, y en Argentina pues ya nos dedicamos a trabajar directamente por el proceso de paz en Colombia. Allí quisimos visibilizar la situación que pasaba en Colombia cuando nos mataban a diario cantidades de dirigentes campesinos, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque en lo que va recorrido del año, en estos 2-3 meses ya llevamos más de 46 líderes asesinados. Eso no ha cambiado mucho. Nosotros visibilizábamos era porque se había formado un cerco mediático en todo el continente, donde repetían el discurso de Álvaro Uribe Vélez de que en Colombia no había nada de conflictos, que aquí había un grupo de narcotraficantes y terroristas, pero que aquí no. Nosotros mostrábamos en diferentes diarios, radios, íbamos y mostrábamos lo contrario, mira, nos mataron un líder en el Chocó, nos mataron un líder en el Cauca, nos mataron un líder, o sea, como que no hay una guerra en Colombia si nos están asesinando. Y empezamos a visibilizar, luego fuimos encontrando más colombianos allá en Argentina, y nos fuimos unificando con diferentes movimientos que se fueron organizando y colectivos que luchaban por diferentes causas, hasta lograr empezar a fortalecer los diálogos que se daban en La Habana, y esa entrega, ese espíritu que le pusimos al proceso de La Habana. Y ya desde eso, ya desde antes, nos habíamos conformado como Mariscal Sucre, la Mariscal Sucre como nos conocen en todas partes. La Mariscal hoy día, ya ahora acá en el retorno, que ahorita va a hablar la compañera de un poco, para que cuente un poco cómo ha sido nuestro retorno a Colombia. La Mariscal hoy es una corporación campesina de víctimas que hemos retornado, exiliado del exilio, y en aquel entonces seguíamos siendo como la Mariscal, un colectivo que hacía cosas por la paz, que visibilizaba todo el tiempo, y aparte también nos dedicamos a trabajar por el arte, la cultura, por
mostrar, éramos como embajadores de la cultura colombiana, mostrábamos con diferentes artistas que nos encontrábamos colombianos, mostrábamos que en Colombia habían cosas bonitas también, que habían, no era solo dolor, no era solo esto que habíamos vivido nosotros, sino que habían cosas más valiosas que mostrar, las costumbres, las comidas, la música, el arte, todo esto. Entonces empezamos a trabajar también todos esos aspectos. Cabildo Abierto, un espacio de discusión, debate y opinión. Siempre esta parte es la que más cuesta y es volver a recordar todo aquello, porque en realidad el desarraigo es el peor castigo que se le inflige al ser humano. Para nosotros fue muy doloroso todo lo que pasó. A mí ya me han hecho un par de atentados ahí en el barriacito, me han hecho disparos, y la tercera vez llegaron y dijeron que pues que no, si nosotros no cooperábamos con la campaña del doctor Álvaro Uribe, pues que era muy triste, que era muy bueno lo que yo hacía y que yo no me metía en nada, pero que pues que no podía estar más en el lugar, y si no tristemente nos iban a matar a todos. Y bueno, nosotros tuvimos poco tiempo, no todo lo dejamos, todo cuanto teníamos, y empacamos lo que cupieron en las maletas, y así salimos con los chicos. La familia ni enterada, el resto de familia que teníamos, ni cómo decirles. También era muy complicado uno ponerse a explicar en ese entonces. Incluso habíamos pensado ir a otro mismo lugar de Colombia, pero veíamos que no. Ya habíamos visto gente que se movía de un lado para otro, que iba creciendo el número, que ya no eran 4 ni 5 millones de personas que iban para arriba y para abajo sin esperanza, sino que ya íbamos para 6 millones en aquel entonces de desplazados. Entonces ya no vimos que si queríamos vivir para contar la historia teníamos que irnos lo más lejos posible de Colombia y no quedarnos ni siquiera cerca de las fronteras. Y eso fue lo que empezamos a hacer, a viajar lejos para llegar lejos. Y todo el mundo se sorprendió cuando nos vio llegar al sur de Argentina. Llegamos casi hasta Patagonia, contando que íbamos huyendo de una guerra que estaba instalada hacía más de 50 años en Colombia, y que había muerto ya mucha gente y que no queríamos ser los próximos. Eso sí fue muy doloroso. Tratamos primero como de olvidar, pero entendimos que el exilio podría servir para dos cosas: una, desaparecernos como sujetos políticos y de derecho, o otra, fortalecernos más. Y optamos por esa, y entonces vimos que la única manera de fortalecernos era seguir teniendo incidencia en lo que pensábamos, ya que no nos habían dejado en Colombia,
desarrollar los proyectos que teníamos, todo esto, pues desarrollarlo en otro lugar, pero nunca olvidar de dónde éramos, las raíces, a nuestros niños, que allá nacieron varios también, allá nacieron 2 más, en total son 9. Siempre les inculcamos y le hablamos de Colombia siempre, todo el tiempo les decíamos: ustedes son la semilla, ustedes tienen que volver, ustedes tienen que retornar al país, es hermoso, ahí hay frutas, variedad de frutas diferentes, todos los días comiendo una fruta diferente y no se repite. Allá Colombia es hermoso, Colombia es esto, solo que hay gente que pues no tiene una cultura de paz, de tolerar al otro, y bueno, y así fue como... Bueno, nosotros como Mariscal y como familia pensamos en el retorno realmente hace 5 años. La propuesta nació, pues siempre pensamos en el retorno, pero pues la negación en regresar por la situación pues política que se vivía acá en el país, nos lo negábamos hasta hace 5 años. A los 5 años, hace 5 años nació por el consulado que empezaron a hacer las propuestas del regreso, pero nosotros pensando pues las garantías, que tuviéramos garantes y todo esto, hasta que llegamos a un acuerdo en compañía de varias organizaciones del Estado argentino, como fue CAREF, que nos apoyó mucho, MECOPA, nos apoyó mucho la OIM, la NUR o CONARE, nos apoyaron 10 instituciones más
con el retorno. Ellos hicieron varios empalmes con el Estado acá, que luego eso quedó, después les cuento que eso quedó en el papel. Ya cuando se finiquitó que ya pues nos veníamos primero en marzo, pero resulta que esto va a ser ya 2 años, pero resulta que algo pasó, entonces por seguridad de nosotros, porque no decidíamos dónde venir, porque el Estado nos puso contextualmente dos puntos para regresar: Cundinamarca o Pereira. Cali no nos dejaban, Medellín no nos dejaban, o sea, no teníamos ni 2 lugares. Entonces, quedamos en que íbamos a venir a vivir a Risaralda por volver al entorno de donde habíamos partido, ¿no? En eso ya se clarificó, ya por seguridad, tuvieron una última reunión por seguridad, porque nos iban a poner escoltas y todo. Quedamos en que la OIM quedaba como garante, el CAREF, Mecopa y todos, para que pues acá nos dieran con respecto pues todas las garantías. Para el retorno viajamos un 21 de junio con muchas expectativas, porque todavía no se ha firmado la paz. Sabíamos que había mesas de diálogo, pero no sabíamos cuándo se iba a firmar la paz. Sabíamos que todo lo que se estaba hablando, todo lo que se estaba en La Habana, Cuba, con todos los de el movimiento político que ahora en el momento eran guerrilleros. Escuchábamos muchas cosas, estábamos a la expectativa de esto, hasta cuando llegamos acá. Después, cuando nosotros llegamos el 21, a los 2 días se firmó, o al otro día fue que se firmó la paz. Para nosotros fue algo muy, muy, como familia y corporación nos dio mucha alegría, porque nos dio a pie de que sabíamos que sí íbamos por el buen camino, porque veníamos con un propósito de trabajar la paz. Habíamos abanderado y enarbulado la paz desde que salimos, y trabajamos por ello en el exterior, y llegamos acá, y para nosotros fue como algo como ya tangente. Sabíamos que la lucha no iba a ser fácil, ha sido ardua la lucha. El proceso de nosotros fue, por decir, el empalme de allá acá ha sido bastante duro para nosotros. El cambio para nosotros ha sido muy, muy difícil. La Colombia que dejamos no es lo que, pues la que dejamos no es la que realmente dejamos en ese momento. Para nosotros ha habido muchas cosas nuevas, como políticamente, territorialmente. Como campesinos nos ha dado golpes bastante bajos. Venimos de una dinámica muy diferente del exterior acá. Nos dimos cuenta que somos muy, muy pacíficos, bastante tolerantes. Nos adaptamos muy fácilmente a la sociedad. Nos dimos cuenta que la sociedad colombiana quedó muy enmarcada en la violencia, en la no tolerancia. Entonces nos dimos cuenta que de dónde venía eso, y nos dimos cuenta que realmente por el buen vivir, que era la comida, que era lo que verdaderamente veníamos a realizar acá. Aprendimos en Argentina que el que no tiene la panza llena no piensa. Entonces nosotros nos dimos cuenta que tal vez esa era como el clic del colombiano, a producir comida. Eso es el propósito de nosotros. ¿Qué están haciendo ahora? El propósito que lo hemos estado haciendo desde que pisamos acá. Cuando llegamos en el Chaquiro también hicimos lo mismo, empezamos a hablar con los vecinos que tenían su tierrita, a decir que había que sembrar, que si íbamos a hacer mingas. Claro que aquí en la minga, según entendemos, no es lo que nosotros, o la minca, como decimos nosotros, no era reunir, ir a sembrar, sino que tenían otro concepto. Varias personas nos lo han dicho que es otro concepto para ellos. Acá les explicamos que no, que la minga para nosotros era reunir, ir a trabajar en comunidad, todos para uno para todos. Allá dejamos unas bases en el Chaquiro, pero pues allá fue un corto tiempo, pues no lo pudimos seguir trabajando, con suerte que allá que dejamos gente muy querida. Ahora en el territorio donde estamos acá en Corozal Las Delicias, el territorio nos están pidiendo, no solamente en esta vereda donde estamos nosotros, sino más allá, ha trascendido la popularidad de lo que nosotros estamos haciendo, y ya quieren mucha gente de las otras veredas que también vayamos a hacer lo que hicimos acá, y ellos quieren saber qué es el buen vivir, de qué se trata la minga. Muchos han venido a visitarnos, han venido a preguntar. Pasamos por argentinos, nosotros no pasamos como colombianos.
nos conocen como los argentinos, entonces les ha gustado mucho la forma pues de cómo estamos haciendo las cosas y el modo de vivir de nosotros, de lo que somos tan tranquilos, que transmitimos esa tranquilidad, esa paz, esa armonía, porque eso fue pues la herencia del buen vivir, eso es lo que hemos practicado. Cuando nosotros salimos, que es algo muy casual, porque nosotros vivíamos en la vereda Buenos Aires, increíble, nos fuimos a vivir a Buenos Aires, Argentina. Realmente allá nosotros pues salimos por fuerzas mayores, realmente nos sacó fue el ejército, el Estado nos sacó a nosotros, nos violentaron a la niña mayor en ese momento y al otro chiquito casi todo nos lo matan, a la niña le pegaron un cachazo de fusil, ella todavía lo tienen marcado en la cara y el niño pues lo iban a matar. En ese momento no me acuerdo cómo se llamaba el que manejaba en ese momento la escuadra del ejército, y meten al niño, lo alcanzan a torturar, el niño se vuela. Ellos son salvados por la comunidad realmente en ese momento. Le agradezco mucho a toda la comunidad, donde estén. Nosotros salimos allá volados, todos salimos volados porque eso fue terrible, salimos volados. Entonces, pero realmente cuando llegamos a la ciudad, que creímos que en ese momento creímos que era lejos, entonces ha sido como muy conflictivo, porque donde llegamos, también quien nos sacó fue el Estado, no fue la guerrilla. Después nos mandaron los paramilitares, ya fuimos asediados por los paramilitares, ya cuando menos pensaba llegaba al ejército. Bueno, eso fue un conflicto bastante difícil, o sea, nosotros sí realmente no nos sacó, por decir, la guerrilla, nosotros sí fue el Estado realmente el que nos sacó a nosotros. Cabildo Abierto, un espacio de discusión, debate y opinión. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que la cartilla sobre víctimas del Centro de Memoria Histórica la subiremos en nuestro Facebook. Estamos como Cabildo Abierto, en YouTube también estamos como Cabildo Abierto, en Twitter como Cabildo Abierto. Y suscríbanse a nuestros canales, coméntenos, denle me gusta, y una vez más les damos las gracias por escucharnos. Hasta luego. Cabildo Abierto, un espacio de discusión, debate y opinión.